No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunáhuac 13B, frente a Chedraui, Coahunáhuac. Teléfono 228-0881. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a su programa de Justo en el Blanco de Comunidad Cristiana La Red. Mi nombre es el pastor Víctor Said y como siempre, teniendo buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Y agradecemos mucho el que nos esté siguiendo a través de cualquier medio de comunicación, sea por televisión, sea por redes sociales, por internet, etcétera. Por donde quiera que usted nos esté viendo o escuchando, pues reciba saludos y reciba bendiciones de parte de nuestro Dios. Y en esta ocasión quiero comenzar una serie de conferencias. Esta que voy a ministrar en esta ocasión le he puesto los descendientes de Ismael. Y es muy interesante conocer la historia, es muy interesante lo que la Biblia dice respecto a estos descendientes de Ismael y lo que está aconteciendo en estos días, en nuestra época, respecto a las profecías que están dadas en la palabra de Dios en la Biblia. Así es que va a ser un tema muy interesante, no se lo pierda, no se vaya, llame ahí a gente que esté cerca de usted para que juntos podamos aprender. Vayamos al mensaje de esta ocasión y regreso en un momento más. Estás viendo Justo en el Blanco. Bueno, estamos viviendo tiempos muy tremendos respecto a lo que está profetizado en la Biblia de lo que va a suceder en los tiempos finales. Entonces, por esas tres razones, la cadena de oración que estamos haciendo por la visita que pretendemos tener en este mismo año a esa zona del mundo, y porque quiero que usted esté muy enterado de lo que está sucediendo en el mundo espiritual y lo que está profetizado ya en la palabra de Dios, quiero que ministrar bajo el título Los descendientes de Ismael. Así le puse a esta enseñanza, los descendientes de Ismael. A ver, todos digan amén. Rápidamente vaya a Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 16. Y cuando lo tenga ahí me dice, ahí estoy, pastor. Voy a leer una lectura extensa porque quiero ponerle el fundamento, quiero ponerle un poquito el contexto de lo que voy a explicarle esta mañana, que Dios me dé el tiempo y me dé las fuerzas para poder terminar el mensaje de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, estamos listos. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril.
Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, tu sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur o de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyó delante de ti de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que quiere decir Dios oye. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con ella, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de ¿cuántos años? Cuando Agar dio a luz a Ismael. Yo creo que la mayoría hemos leído ese pasaje, o dígame así, levante su manita si alguno lo ha leído antes. Nada más, no, bueno, la gran mayoría. Bueno, usted sabe, la Biblia habla sobre Abraham, sobre Sara. Ellos se casaron. Dios les había dado la promesa de tener descendencia. Nada más que el problema es que Abraham ya era grande de edad, Sarai ya también era grande de edad. De hecho, Sara, que aquí se le antepone el nombre de Sarai, pero que después le fue cambiado el nombre a Sara. Y si se dio cuenta, también el nombre de Abraham está sin H. Después se le agregó el H por Jehová. Amén. Entonces Dios dio una promesa a Abraham y Sara de tener descendencia, el hijo de la promesa, Isaac. Pero como se desesperaron y no esperaron pacientemente, como dice el Salmo 40 que esta mañana meditábamos en él: esperaré pacientemente a Jehová. Entonces Sara le propone a Abraham: ¿por qué no pues te llegas a mi sierva Agar? Imagínense la egipcia, una muchachota, ¿va? Grandota, fuerte. Tal vez no creo que no estaba de mal ver, ha de haber estado hermosa la Agar. Y entonces pues el Abraham, como era como un poco, como que no era muy obediente a su esposa, dijo: pues como tú quieras, mi amor, como tú quieras, ¿va? Y entonces se llegó a Agar, y de esa relación o de esa situación quedó encinta y dio a luz a Ismael. E Ismael es hijo de Abraham e hijo de Agar. Amén. Básicamente es lo que estamos viendo aquí. Y pues había situaciones ahí ríspidas entre Sara y Agar, y Sara le dice a Abraham: sabes que esta situación no puede seguir, así es que vamos a tener que despedir a la muchacha de la casa. Y pues se fue Sarai al desierto, y ahí fue donde tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, ¿verdad? Y Dios le habló a Agar y le dio una promesa, que es la que acabamos de leer ahí en el 16, ¿qué? Capítulo 16, dice en el 11, 16, 11, ahí está. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo llamado,
o llamar a su nombre Ismael. ¿Qué quiere decir? Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Versículo 12, y él será hombre fiero. ¿Cómo va a ser? Su mano será contra quién. Y la mano de todos, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Sí? Esa es la promesa que le había dado Dios a Agar. Rápidamente vaya a Génesis 15, ahí a un ladito. ¿Ya está? Voy a leerle del 15, del versículo 1 al 6. Ahí está, una hojita a un lado. ¿Ya? Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Y Abraham y Sara eran, ¿qué? De edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de ¿qué? O sea, ya no podía tener hijos, hermano. Versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, después vino el ángel de Jehová y le vino a notificar otra vez a Abraham que ciertamente iba a tener un hijo, que se iba a llamar Isaac. Y cuando Sarita escuchó esa promesa, Sarita se rió. Está bien difícil. Pues, ya no. Y ni con Viagra. Ya estaba viejo Abraham. O sea, era imposible para ellos. Pero el ángel dice, se rió Sara. Dice, no me reí. Sí, sí te reíste. Y para que aprendas, el hijo se va a llamar Risa. Así se va a llamar Risa, porque Isaac significa risa. Para que nunca se te olvide que Dios es todopoderoso y que es un Dios de los imposibles. Amén. Entonces Dios, confirmando otra vez la promesa que había dado a Abraham y Sara de que sí iban a tener descendencia. Y luego nos vamos al versículo Génesis 21, por favor, ahí adelantito. Ahí viene el nacimiento de Isaac. Fíjese qué hermoso es nuestro Dios, que cumple lo que Él promete. Y la iglesia dice, capítulo 21, versículo 1 al 7, dice, visitó Jehová ¿a quién? Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su ¿qué? En el tiempo que Dios le había dicho. Y le llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de ¿cuántos años? Ya estaba bien viejito, 100 años. Cuando nació Isaac su hijo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. O sea, no solamente los tuvo Sarita a sus 90 y tantos años, sino que también le dio pecho. Imagínense, se reactivó todo dentro de Sara. Salía la leche, pero pues imagínate, el Isaac haber sido bien dragoncito, tenía que darle leche todo el día. Wow, la potencia, ¿verdad?, del Señor
obrando a través del cuerpo de Sarita. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios es un Dios de los imposibles. Yo no sé qué esté delante de ti hoy en esta mañana, que digas, ya eso ya fue. Pues déjame decirte que Dios todavía tiene la última palabra en tu vida y en tus asuntos. No importa de qué magnitud sea tu problema, no importa de qué magnitud sea la situación, yo te digo, Dios es el Dios de los imposibles. Y como el ángel le dijo a Abraham, ¿acaso habrá algo imposible para Jehová? ¿Acaso habrá algo imposible para Jehová? No hay nada que sea imposible para Dios, el Todopoderoso. Y por último, Génesis 21:8, ahí 8:21. No voy a leer todo, nada más voy a leer una porción en el versículo, capítulo 21. Dice del 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Está hablando de Isaac, amén. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ok, ahí fue como nació Isaac, ¿verdad? Había ahí ya contienda entre Isaac e Ismael. Sarita le dice a Abraham, por favor, despídeme a la muchacha y a su hijo, y Dios le confirma esa palabra a Abraham y los despide. Pero aún en ese enviarlos, ¿verdad? Dios le dice a Agar, yo voy a ver por ustedes, yo voy a bendecir a este muchacho, ¿verdad? Voy a hacer de él una gran nación, y va a ser un hombre que tire el arco y que habite en el desierto. Básicamente es la introducción de lo que quiero hoy en esta mañana compartirles sobre los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael son los árabes. Todo el pueblo árabe que usted escucha en las noticias, o que lo ve en un mapa, o si alguien ha tenido la oportunidad de conocer a algún árabe, ¿verdad?, sobre la nación de México, en algún otro lugar, todos ellos son descendientes de Ismael. Su padre es Ismael. Y los descendientes de los judíos, o más bien los hijos de el padre de alguna manera de los judíos es Isaac, ¿verdad? Por eso cuando usted platica con un judío, para ellos es muy importante Isaac, ¿verdad? Isaac, Abraham son muy importantes en la cultura judía y en la religión judaica, ¿verdad? Es padre de ellos. Y también de los árabes. Abraham es padre de los árabes, pero descendientes directos de Ismael son todos los árabes. Quiero adentrarme un poco a la religión islámica. Hoy les voy a hablar un poco de la religión islámica, porque la oración que estamos siguiendo durante estos 30 días que hemos propuesto, estamos orando por el pueblo islámico, por el pueblo musulmán. ¿Cuál es la naturaleza? Es una religión mundial. O sea, no es una secta y de unos poquitos, es una religión mundial donde su capital es la Meca. A ver, todos digan la Meca. La Meca es una ciudad que se encuentra un poco como al oeste del país de Arabia Saudita. O sea,
Yo voy a necesitar que usted en su casa luego extienda un mapa mundi, y usted puede ubicar los países. ¿Se acuerdan que les hablé sobre la iglesia de Tesalónica? Que es lo que hoy ocupa Grecia. Y enfrentito de Tesalónica, Tesalónica está, o más bien enfrente de Grecia está Tesalónica, que es ahí donde les hablé aquella vez. Bueno, en esa región están los países árabes. Y uno de esos países árabes es Arabia Saudita. Arabia Saudita, una de sus capitales o de sus ciudades más importantes es la Meca. Y ahí fue donde es su capital de esta religión islámica. ¿Quién fue el fundador del Islam? Un hombre que se llamó Mahoma. ¿Cuál es la autoridad de los islámicos? La autoridad máxima de los islámicos es el Corán. El Corán es su libro sagrado, es como para nosotros los cristianos la Biblia, para ellos es el Corán. Es un libro, y también las tradiciones del Hadith. A ver, todos digan Hadith. Ese término Hadith o Hadiz es una serie de narraciones que fueron reveladas al profeta Mahoma. Y entonces la autoridad máxima para los islamitas o para los musulmanes es el Corán y esas narraciones, esas palabras que fueron escritas, ¿verdad?, que fueron tomadas del profeta Mahoma. Los islámicos creen que hay un solo Dios. Ellos no son politeístas como otras muchas religiones en el mundo. Ellos nada más creen que hay un solo Dios, ¿verdad?, y que se llama Alá, ¿verdad? La parte de la salvación, ellos creen que tienen que haber sumisión a la voluntad de Dios para alcanzar la salvación y cumplir 5 requisitos. A ver, todos digan 5, que es el Islam, o sea, lo que el Islam les marca. Y bueno, propiamente esos requisitos son obras, ¿verdad? Son obras, no son otra cosa más que obras. Y los islámicos piensan que el cielo es para los musulmanes y el infierno para todos aquellos que no son musulmanes. Ese es un poquito así como de manera muy general acerca del Islam. Aproximadamente se calcula que hace unos 10 años atrás que se hizo un censo, hay 6 billones. ¿Cuántos habitantes somos en el mundo? Casi 7,000 millones de habitantes. Estoy bien. 7,000 millones de habitantes. 7,000. Los chinos más o menos son como 1,000 millones de chinos en el mundo. O sea, los chinos ocupan la 6ª parte de la población mundial. Por eso usted ve que los chinos ya están invadiendo todo el mundo. Chinos aquí, chinos allá, chinos en todos lados. Pues es que son muchos. Por cada 5 habitantes en la tierra hay un chino. Imagínense. Por eso los chinos están. Bueno, se calcula que hace unos 10 años, de un censo que se hizo, había 1,126,000 musulmanes. O sea, una 6ª parte de cada 5 habitantes sobre la tierra hay un musulmán. Por cada 5 habitantes. Si usted quiere hacer la cuenta aquí, por todos los que estamos aquí, ¿cuántos musulmanes habría en el mundo? Y juntando a todas las sectas que hay, porque hay muchísimas sectas árabes o musulmanas. En 1994, lo que le decía, 1 de cada 5 personas siguen al Islam, o sea, son musulmanes. El Islam, la palabra Islam significa sumisión y se refiere a una sumisión a Dios, ¿ok? Y musulmán significa el que se somete, eso significa musulmán, el que se somete o el creyente, eso significa musulmán. Y la historia de su origen de esta religión se basa en una persecución que tuvo los enemigos de Mahoma. Mahoma, un profeta, es perseguido, ¿verdad? Y cuando es perseguido, en esa persecución, él era un guerrero y él empieza a conquistar muchas naciones y tiene soberanía sobre naciones como por ejemplo Oriente Medio, sobre el norte de África, sobre Europa y sobre Asia. Mahoma fue el fundador del islamismo. Mahoma nació en la Meca.
en Arabia en el año 570. Escuche bien lo que le estoy diciendo, 570 después de Cristo. Su padre se llamó Abdullah y murió en su nacimiento. O sea, Mahoma no conoció a su papá, quedó huérfano de papá, y cuando él tenía 6 años su madre muere. O sea que Mahoma prácticamente fue huérfano de padre y madre, y quien lo crió a Mahoma fue su tío. Su tío se llamó Abu Talib, así, Abu Talib. Y el tío de Mahoma era un hombre muy influyente políticamente hablando en esas regiones de Arabia. Mahoma se casa con su patrona. Su patrona era una mujer muy rica, y de ese matrimonio tienen 4 hijos. 2 de sus hijos mueren, pero le sobreviven 2 hijas a Mahoma. Y como árabe, porque Mahoma era árabe, su herencia religiosa está trazada desde Abraham. Todo lo que Abraham enseñó para los árabes es parte de su formación. Y Dios había dado una promesa, la acabamos de leer aquí en el Génesis, ahorita que estábamos leyendo, acerca de la promesa que le iba a dar a Ismael. Mahoma, como árabe, pues es descendiente de Ismael. ¿Me está siguiendo? Y entonces Dios había dicho que a Ismael le haría una gran nación, un pueblo grande. Y usted vea cuántos árabes habrá. O sea, yo no me le estoy diciendo de cuántos seguidores del Islam hay. Es 1.000 millones de seguidores del Islam, pero árabes hay más. No todos los árabes son musulmanes. Dígale que está a su lado, porque se me está durmiendo algunos. Dile, no todos los árabes son musulmanes. Es como si dijera, no todos los mexicanos son cristianos, ¿o sí? Todos los mexicanos son cristianos, gloria a Dios. Eso sería formidable, amén. Pero no todos los mexicanos son cristianos, así también no todos los árabes son musulmanes. Entonces, árabes hay no sé cuántos, no tengo el dato de cuántos árabes hay en el mundo. Ok, entonces vaya a Génesis 17:20, por favor. Ahí ya que estamos en Génesis. ¿Ya está ahí? Fíjese la palabra que soltó Dios sobre la vida de Ismael. Dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una ¿qué? O sea, Dios cuando da una promesa, hermanos, yo quiero lo que usted esté viendo, que Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de pactos. Entonces Dios había soltado una palabra sobre el hijo de Agar y el hijo de Abraham, y había que cumplirse esa promesa. Y entonces Mahoma pues es un árabe y seguía las enseñanzas que Abraham les había enseñado a todos los descendientes, a Ismael y a todos. Y la tradición decía que la Meca era el lugar donde el ángel habló a Agar. Según la tradición de los islamitas, dice que cuando Agar salió y fue despedida por Sara y por Abraham de la casa, y ahí estuvo en ese pozo que dice el viviente que me ve, ellos dicen que el que le habló ahí en ese pozo, ¿verdad? En ese momento que se encontró, ¿verdad? Ese lugar ahí era la Meca precisamente. Y entonces el lugar donde el ángel le habló, ¿verdad? Y le dio las promesas a Ismael. Y el cumplimiento de esa promesa en todas las tribus de árabes que descienden de Ismael, entre ellas había muchas tribus de beduinas, así eran los habitantes beduinos. Y creían que Ismael y no Isaac era el hijo que Abraham iba a sacrificar. O sea, usted y yo conocemos la historia en la Biblia, que Abraham trajo en sacrificio a Isaac y lo iba a sacrificar por orden del Señor. Pero la tradición islámica dice que no era Isaac, sino era Ismael. Y que cuando se levantaron Abraham e Ismael y fueron al desierto, encontraron una piedra que le llaman la Caba, así K de kilo, doble A, B de bueno, A, la Caba. Y era un santuario en forma cúbica y era el sitio donde luego se levantaría la Meca. ¿Me está siguiendo? ¿No se ha perdido? Ok.
Le estoy dando la introducción, es muy importante. Lo que le quiero hablar, usted es que si no tiene usted las bases de la historia y que ese dinamismo, no me va a entender lo que yo en los siguientes domingos le voy a hablar, no me va a entender nada. Se va a quedar así. ¿Está hablando, pastor? Pues quiero explicarle para que usted me entienda qué es lo que quiero compartirle. Ya vuelve Justo en el Blanco. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza sin tranza. Decirle avanza sin tranza. Ok. Y si alguien quiere tener más información sobre lo que estás haciendo con todo este grupo con mucho gusto me pueden escribir a mi correo electrónico dnlvalles@gmail.com. Lo repito, D de Daniel, N de nariz, L de Laura, Valles@gmail.com. A vuelta de correo les mando toda la información. Perfecto. Pues ahí está, ¿verdad? Estamos a favor de movimientos como los que estás decidiendo. Libres de corrupción, avanza sin tranza. Muy bien, ahí está. Ya mero llegamos, apúrate. La fila está larguísima. No vamos a llegar a tiempo. Papá, avanza sin tranza. Tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Estás viendo Justo en el Blanco. Entonces, a un lado del santuario estaba la piedra negra. Se dice, según los arqueólogos, según los estudiosos, dicen que esa piedra negra, a lo cual los árabes adoran, según dicen que fue un meteorito que lanzó el ángel Gabriel. No, fue un meteorito nada más, porque eso no dicen los astrólogos, los antropólogos y todos esos estudiosos. No, dicen que probablemente sea un meteorito que cayó. Pero ya han hecho otros análisis, universidades que se dedican a estudiar dicen que es la roca de la que está esta piedra negra que adoran los árabes, no es un meteorito, es una piedra de aquí mismo de la tierra. Pero los musulmanes dicen que fue una piedra que lanzó el ángel Gabriel y que les dio la instrucción de que tenían que adorar la piedra negra. Entonces, esta piedra negra está a un lado del santuario y la Cava es y era el centro de adoración para todos los árabes. Todos los árabes hasta el día de hoy siguen yendo a adorar esa piedra negra. Dicen que la piedra se ha roto, se ha quebrado, pero el tamaño real hoy día de esa piedra tiene más o menos unos 30 centímetros de diámetro. O sea, es una piedra pequeña. Y está dentro de su santuario de los musulmanes. Para aquel entonces los árabes ya se habían apartado de la fe de su padre Abraham en un solo Dios y comenzaron a adorar a otros dioses. Se volvieron idólatras los árabes. Tenían la enseñanza que les había dado Abraham, era solo un Dios y nada más, pero hubo un momento que se desviaron, así como le pasó también al pueblo de Israel, que se volvieron idólatras. También los árabes se volvieron idólatras. Y dice la historia que tenían más de 360 dioses diferentes. Y la piedra obviamente en aquel entonces no era tan pequeña, era más grande, y todas las imágenes de todos sus ídolos y de todos sus dioses estaban pegados en la piedra negra. Y iban ahí una vez al año a adorar y le daban vueltas a la Cava.
es una construcción cúbica, totalmente cúbica, es un cubo negro. Y dentro de la cava está la piedra negra. Y ya que le dan vueltas a la cava, van y le tienen que dar 7 besos a la piedra negra. Porque ellos creen que haciendo esto, ¿verdad?, invocan la bendición de los dioses. ¿Alguien sabía todo esto que le estoy diciendo? Y en sus viajes a Siria, Palestina, Mahoma conoció a judíos y cristianos. Y aunque Mahoma no sabía leer ni escribir y nunca aprendió, no había, ¿cómo se llama la institución aquí que hay en México? El INEA, al amor, no había INEA allá. Entonces Mahoma no sabía leer ni escribir. Tenía muy buena capacidad de retención, entonces todas las historias que escuchaba de judíos y cristianos las aprendió. Y él aceptó que solo había un solo Dios. Él sí comulgaba con la enseñanza de Abraham, con la enseñanza de Ismael, que solo había un solo Dios. Iba con frecuencia a la Meca, de donde él nació y donde está el centro de adoración más importante para los musulmanes, y dice la historia que él se metía a una cueva y ahí meditaba, ahí buscaba a él encontrarse con Dios. Y en el año 613, 614 más o menos, tuvo su primera revelación, y él dijo que el arcángel Gabriel le apareció en un sueño y le dio un mensaje. Pero también él dice que no está seguro porque no sabía si fue un sueño o fue su imaginación o fue real. No estaba totalmente seguro de esa supuesta revelación. Y según dice que el ángel Gabriel le dijo que tenía que recitar lo que Dios le diera. Y así fue como Mahoma se volvió en un profeta muy fogoso, porque empezó a ir a decir todo lo que ese ángel le había dicho que declarara, que Alá era uno y que debía de arrepentirse toda la humanidad. Esa es más o menos la historia del Islam, sus orígenes del Islam. Entonces le estoy poniendo un poquito el contexto de todas las cosas que voy a estar hablando. Todas las palabras él no las escribió. Todo lo que está en el Corán, Mahoma no lo escribió, porque Mahoma no sabía leer ni escribir. Quienes escribieron el Corán fueron sus seguidores, los que escribieron aquello que recopilaron que Mahoma les recitaba o les hablaba. Y fue hasta que Mahoma murió que se publicó el Corán. Estoy hablando de 600 años después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Y muchos rechazaron el mensaje de Mahoma, no estaban de acuerdo. ¿Saben por qué no estaban de acuerdo? Porque Mahoma creía en un solo Dios, y la mayoría de todos esos que iban a adorar a la Meca, ¿verdad?, a la Cava, decían que no, que eran muchos dioses. Entonces no estaban de acuerdo con lo que Mahoma enseñaba, y solamente sus amigos más allegados de Mahoma y su familia lo siguió. En el año 620 después de Cristo, Mahoma tuvo una persecución que lo hizo que se moviera de la Meca a Medina, que era otra población en Arabia Saudita. Ahí se estableció, y desde ahí él comenzó, ¿verdad?, a promulgar y a declarar cosas que el ángel Gabriel supuestamente le había declarado. Y ahí fue para los musulmanes, para los islamitas, es el año 0, así como para nosotros cuando Jesús nació del vientre de María, que para nosotros es el antes de Cristo y después de Cristo. Para los árabes, la huida que tuvo Mahoma de la Meca a Medina, ahí ya establecido en Medina, ahí para ellos es el año 0. Pues el calendario de los musulmanes comienza ahí. Es un calendario diferente al que nosotros usamos el día de hoy. ¿Me van siguiendo? Ahí fue donde Mahoma ejerció mucha influencia en Medina, en esa ciudad. Y después de la muerte de su esposa, ¿saben qué pasó? Que se casa otra vez Mahoma. Pero no se casó con una, tenía un montón de esposas, cientos. Se volvió pues polígamo. Y después, dentro de sus mismas enseñanzas, él trajo una reforma para el pueblo árabe y les dijo que lo máximo que un hombre podía tener era 4 esposas.
No, pues ellos estaban felices. Y decía que si no se llevaba bien con una esposa, que nada más con que le dijera, me separo de ti, ya era suficiente, y ya se conseguía otra para reponer la que faltaba. O sea, los árabes y específicamente el Islam permiten la poligamia, es tener muchas mujeres. Y Mahoma fue el que llamó a todos sus seguidores a una guerra santa, que le llaman la jihad, una guerra santa. Y esa guerra santa tenía el propósito de subyugar a todas las personas a creer en el Islam, a fuerza de violencia, a fuerza de muerte, a fuerza de las armas. Eso fue lo que convocó Mahoma a sus seguidores. Y en el año, unos años después de que estaba ahí en Medina, en la ciudad de Medina, juntó a 10,000 soldados y regresaron a la Meca y conquistaron la Meca, esa ciudad. Y entonces lo que hicieron, quitaron todas las imágenes de todos los 300 y pico de dioses que tenían, hizo como una purificación del templo y solamente lo estableció como el lugar sagrado de los islámicos. Y ahí el único que se iba a adorar es a Alá, nada más. Entonces se volvió el santuario del Islam, la Meca. Y después de todo esto que hizo, le siguieron muchos peregrinajes anuales que hacían y estableció ciertos requisitos. O sea, de las cosas que el Islam tiene es que cada vez, una vez, por lo menos, escúcheme bien, una vez en la vida, los musulmanes tienen que ir a la Meca, cuando menos una vez en su vida. Los que tienen más posibilidades van cada año a la Meca. Ahorita, en este tiempo que estamos viendo, cientos y miles de musulmanes están yendo a la Meca a adorar a Alá, con días de ayuno y de oración. Millones. Si usted quiere ver más o menos, usted puede meterse al internet y busque ahí la Meca y va a ver la cantidad impresionante que llena la ciudad, la Meca. Y entonces él lo estableció que tenían que cumplir los 5 requisitos que les mencioné hace rato, más ir, ¿verdad?, a la Meca. Y ¿sabe qué pasó? Que cuando Mahoma tenía muchas conversaciones con los judíos y los cristianos, los respetaba mucho a los cristianos y a los judíos. Pero cuando ya Mahoma quiso imponer sus convicciones religiosas que él tenía, y los judíos y los cristianos se resistieron a sus enseñanzas, dijeron, ¿sabes qué? Te habrá hablado el supuesto ángel Gabriel, pero pues no podemos estar de acuerdo contigo. Entonces enojó mucho y entonces los persiguió a los judíos y a los cristianos y mató a millares porque querían que se convirtieran a su religión. Y mandó que cuando iban a adorar y a orar a Alá, siempre fuera en dirección a la Meca. Hoy día todas las mezquitas en el mundo, porque una mezquita es un templo musulmán, todas las mezquitas están construidas y edificadas y están orientadas hacia donde está la Meca. Y entonces esto lo estableció Mahoma. Dijo que no quería que nadie adorara, orase mirando hacia Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar donde se adora a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso. Entonces él no quería. Entonces dijo, todos tienen que orientarse hacia donde está la Meca. Y hasta el día de hoy todas las mezquitas están orientadas hacia la Meca. Entonces muchos fueron asesinados, ¿verdad? Porque no quisieron convertirse al Islam. ¿Cuáles eran esos 5 requisitos? Se los voy a dar muy rápido porque no quiero entretenerme mucho en eso. Estos 5 pilares del Islam es: 1, el credo. Su credo es: no hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Ese es su credo. No hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Y lo tienen que estar recitando continuamente. Segundo pilar del Islam es la oración. ¿Saben cuántas veces al día oran los musulmanes? 5. Hay cristianos que no oran ni una vez al día. Y hay ciertas horas marcadas. En algunas ciudades donde está más penetrado el Islam, incluso las mezquitas dan una señal de que es tiempo de orar. Y donde esté el hombre, la mujer, se tiran al piso, se postran y empiezan a hacer sus oraciones. Me ha tocado saber casos de que hay musulmanes que van en el avión y ya saben la hora, sacan su tapete, lo extienden en el pasillo del avión y se tiran y se postran en el avión.
y no les da pena. Y hay muchos cristianos que les da pena hasta orar por los alimentos. Ay, no, pastor, mejor él. Digo, si eres nuevo y tienes unos meses, bueno, entiendo. Pero si ya llevas mucho tiempo de seguir al Señor, pues como para, ¿por qué? Y así, donde estén, donde les agarre la hora, ahí se postran y empiezan a hacer sus oraciones 5 veces al día. Los hombres se deben de arrodillar con el rostro hacia la Meca y la frente al suelo y oran en arábigo. Y si no saben arábigo, se lo aprenden. La oración se la aprenden en arábigo. Lo tienen que hacer en arábigo, es el idioma de los árabes. Pero lamentablemente las oraciones o el tiempo de oración que tienen los musulmanes solamente es un ritual. O sea, no hay una comunicación con su Dios. Ese es lo triste. Porque ¿de qué sirve que oren 5 veces al día si no tienen comunión con su Dios? Solamente es cumplir con un ritual, con un requisito. Por eso les decía que eran 5 requisitos que puso Mahoma. Número 3, la limosna. Número 4, el ayuno. Ellos en todo el mes de Ramadán, que inicia desde que antes de que salga el sol hasta que se ponga el sol, ellos hacen su ayuno. 30 días de ayuno. Pero ¿saben cuál es la cosa? Que cada día, por ejemplo, hoy dicen, hoy es lunes, hoy comienza mi ayuno. Antes de que amanezca me propongo ayunar para buscar a Alá. Y cuando ya se está poniendo el sol, ahí entregan su ayuno. Pero al entregar su ayuno le entran pero duro a la comida. Hacen unos banquetes impresionantes. Los que más dinero tienen, los que menos, pues bueno, lo que puedan comer. Pero al otro día comienzan otra vez su ayuno y lo entregan y hacen un banquete. Al otro día, o sea, pues esos son ayunos muy padres, ¿no? Porque todos los días comen al final, como quiera comen al final del día. Y el ayuno que nuestro Dios nos ha enseñado es un ayuno que a veces si lo vas a hacer de una semana, de X tiempo, o como Jesús nos los enseñó de 40 días, es un ayuno de 40 días y 40 noches. Porque hay algunos cristianos que dicen, pastor, yo oro todas las noches y ayuno también las noches. Gloria a Dios. Pues eso es muy fácil, ayunar en la noche, ¿no? Eso no tiene ningún mérito. Todos ayunan en la noche. Bueno, si hay alguno que es muy comilón en la noche se levanta media madrugada, ¿sí? Pero ese es como el tipo de ayuno que hacen los islámicos. Son 30 días. Y el quinto requisito se llama el peregrinaje o hajj, que es hacer un peregrinaje a la Meca cuando menos una vez en toda su vida. Son los 5 requisitos que puso o que pone el Islam. Y se debe de dar vueltas a la Kaaba y terminar besando la piedra negra. Me encontré con algunas fotografías, como va mucha gente y dentro de la Kaaba, en uno de los lugares está puesta la piedra. Imagínate, todos quieren besar la piedra. Están todos amontonados así, los ves en la foto y se empujan y como le tienen que dar 7 besos para que las bendiciones lleguen. Pero es muchísima gente, muchísima. ¿Qué más les puedo decir del Islam? Acerca de sus guerras de conquista. Cuando Mahoma falleció, que fue en el año 632 después de Cristo, las autoridades islámicas nombraron a Abu Bakr, su suegro, como sucesor y el primer califa. Pongan ojo, pongan atención, califa. ¿Qué es califa? Califa es un líder espiritual, religioso y político de los islámicos. Es como para el catolicismo el papa, así es el califa. Y el primer sucesor después de Mahoma, que Mahoma fue profeta, Mahoma no es Dios. Mahoma era un hombre que dice haber sido nombrado por Dios como profeta, como un anunciador del mensaje de Alá. Y cuando muere cuando muere Mahoma, su sucesor es su suegro, y es el primer sucesor de Mahoma, y es nombrado califa. Nada más que ahí hay un conflicto muy fuerte entre los árabes. En el mundo árabe
y en el mundo musulmán particularmente, no todos reconocieron, el primero sí, los primeros califas que nombraron, porque ellos decían que cómo se tenía que nombrar el califa. Y entonces para algún sector, alguna facción de los árabes, algunos de los califas que han existido en la historia del Islam no lo reconocen como autoridad. Y ahí es donde han venido las contiendas más fuertes. Por eso ustedes escuchan en las noticias los sunitas y los chiitas, que son, todos ellos son árabes, todos ellos son musulmanes, pero unos tienen ciertas doctrinas y otros tienen otras doctrinas. Y ha habido una división muy fuerte entre el mismo pueblo islámico. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero este primer califa, luego le sucedió a Abu Bakr, le sucedió un joven llamado Omar, que era un joven militar. Y este muchacho conquistó Palestina, conquistó Siria, Persia y parte de Egipto. Cuando ellos han gobernado y han tomado conquista de ciertos países, no solamente tienen dominio sobre esas naciones, sino que también hay una influencia espiritual y religiosa e imponen sus religiones y sus formas de pensar. Por eso todas esas naciones que están en la ventana 1040 son musulmanes. De hecho, en la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética, que ahora ya son otras naciones, está Rusia y están otras naciones debajo de Rusia, hay una influencia islámica. Son musulmanes muchos de los rusos. En Francia, por ejemplo, hay un sector muy fuerte de musulmanes, franceses. No se imaginen ahí con su hermano, ¿cómo está? No, son franceses que son musulmanes, españoles que son musulmanes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Luego le sucedió otra persona a Omar, que se llamó Otomán, y extendió el imperio hasta Afganistán y hasta Libia. Luego pasó el poder a Ali, así se llamó otro de los sucesores. Este fue asesinado. Y en un tiempo de la historia del islamismo, Damasco se convirtió en la capital del Islam. Después pasó a ser Bagdad en Irak, ¿verdad? Y siempre la Meca se mantuvo como el centro religioso de todo el islamismo, siempre se ha mantenido eso. Pero en el poder político se ha movido la capital desde donde se dirigen y se toman decisiones. Con el paso de los años siguió la conquista islámica de todo el Oriente Medio, el norte de África y mucho al sur de Europa, y todavía hasta el año 732 después de Cristo dominaban toda España y toda Francia. De hecho, muchas de las palabras que nosotros usamos en el español, en el portugués, son de origen árabe. Por ejemplo, almohada es una palabra árabe, a la mejor es una palabra árabe. Y hay muchas palabras que vienen de la influencia de los árabes. Incluso el sistema numérico que usamos nosotros es árabe. El 1, 2, 3, 4 es numeración árabe. Le debemos a los árabes el sistema numérico. Ellos pusieron unidades, decenas, centenas, millares. Es una forma de contar las cosas que ha sido muy práctica y que desde tiempos antiguos hasta el día de hoy se sigue usando. ¿Sabía usted eso? Ya vuelve Justo en el Blanco. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662.
que ya vámonos, no, mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que... Se nos ponchó la llanta del carro. Ok, el examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos, avanza sin tranza. Estás viendo Justo en el Blanco. Hay un odio muy arraigado entre musulmanes y cristianos. Hay un odio muy arraigado entre musulmanes y judíos. Porque el hijo de Abraham y de Sara se llama Isaac. Isaac es el padre de los judíos. Y el hijo de Abraham y de Agar se llama Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Y dentro de los árabes hay muchos musulmanes. Entonces hay una contienda. En la palabra que le dio el ángel a Agar, le dijo: tu hijo va a ser un hombre fiero. Y los musulmanes se reconocen como hombres fieros. Dice: su mano estará en contra de todos y todos estarán en contra de él. Y los árabes, bueno, particularmente el pueblo musulmán, tiene muchos enemigos. Incluso te puedo decir que entre ellos mismos tienen muchos conflictos, muchos problemas. Son difíciles de trato algunos musulmanes. ¿Amén? Ok, ahora sí voy a entrar en la parte de los sunitas, los sufis y los chiitas. Son tres diferentes: sunitas, chiitas y sufis. Desde el principio el Islam siempre, escuchen esto, es muy importante. Todo esto al amor dicen: pastor, pero yo quiero que me hable de México más, que me hable de Tepoztlán y de Tequesquitengo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar enterados de lo que está pasando y de lo que está por venir, hermano. Es eminente algo muy fuerte que va a venir sobre la tierra. Todo el escenario ya está puesto. Todo lo que tú estás viendo en las noticias, que Obama está yendo, que últimamente firmó un acuerdo con Irán. Irán había prometido no meterse más con Israel. Y entonces acaba de ir Obama a Suiza a firmar un acuerdo con el país de Irán para darle otra vez oportunidad de que sus utilidades, sus capitales empiecen a fluir. Y entonces los gobernantes de Israel estuvieron en desacuerdo de ese tratado que firmó Obama. Apenas esto acaba de pasar. ¿Por qué? Porque Irán quiere atacar a Israel. Hay una confabulación entre Irak, Rusia, Siria y todos los pueblos musulmanes en contra de Israel. Quieren desalojar al pueblo judío de sus tierras, cuando esa tierra bíblicamente, no nada más políticamente o gubernamentalmente, le pertenece a los judíos. Jerusalén e Israel es de los judíos, ¿verdad? Pero quieren a fuerzas quitarle una parte del territorio, y los judíos no quieren ceder esa parte porque los más entendidos entienden lo que Dios ha dado en la palabra sobre lo que les ha heredado de la tierra. Pero Estados Unidos está presionando a cargo de Obama de que firmen un tratado de paz, de que digan: ya cédele la parte toda norte de Israel al pueblo palestino, ya cédeles todo eso, ya firma un tratado y ya que se acabe. Pero hay profecía respecto a eso. Amén. Bueno, regreso. Sunitas, sufis y chiitas. Desde el principio el Islam ha sido un movimiento tanto político como religioso. Y ha habido muchas sectas y subsectas que se han generado de ese movimiento islámico. Y se ha debido mayormente por conflictos políticos y por diferencias doctrinales, enseñanzas. En el siglo XX, el siglo pasado, se calcula que había 72 sectas islámicas, aparte del Islam. Y 4 ramas principales, que son los sunitas, los sufis, los chiitas, y una subdivisión recientemente nueva, entre comillas, que se llama los bahá'ís. Los bahá'ís de ser una secta se ha convertido en una religión muy fuerte a nivel mundial, hermanos. Mucho ojo. Tal vez usted no ha escuchado mucho sobre los bahá'í, esta religión,
pero está penetrando las naciones de la tierra. Pero tiene una doctrina que para los islámicos es una doctrina que está mal. Sin contar todas las subsectas que se han desprendido. Se calcula que el 90% de los musulmanes son sunitas y el 10% son chiitas. Los sunitas se consideran musulmanes ortodoxos. ¿Qué quiere decir esto? Que se adhieren más a las doctrinas del Islam. Los sunitas dicen, nosotros nos apegamos más a lo que nos enseñó Ismael, lo que nos enseñó Mahoma. Esos son los sunitas, son musulmanes ortodoxos. Los sufis están entre los sunitas y los chiitas. Dan más énfasis al aspecto espiritual que a lo político. Buscan una relación más personal con Dios, con su Dios Alá, los sufis. Y los chiitas, que es la minoría, se dan mucho al misticismo y no reconocen algunos califatos, lo que les platicaba hace ratito. Ellos dicen, no, este no es el enviado de Dios, este no es el sucesor. Nada más reconocen, de toda la historia del Islam, solo reconocen a 4 califatos. Y hay un montón de califatos, no tengo el dato ahora, pero son muchos los que se han levantado como califas. Y por ejemplo, el ISIS, ahí van a empezar como que, van a decir, el grupo ISIS, que es ellos se anuncian como el Estado Islámico. El ISIS, que por sus siglas en inglés, es lo que significa es Estado Islámico. El ISIS está compuesto mayormente por sunitas. Son musulmanes sunitas. Y comenzaron en Siria, que es uno de los países que está ahí en la parte de todos los pueblos árabes. Y ahí comenzaron. Entonces usted va a empezar a entender por qué es importante que usted entendiera todo el trasfondo de la historia del Islam hasta nuestros días, para que usted sepa y no se me duerma, sepa qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y que a lo mejor usted dice, pero pastor, pues si yo estoy en mi casa. No, eso es lo que usted cree. Le voy a dar alguna información que se va a ir de espaldas. Se va a ir de espaldas. Bueno, ¿qué avances hay ahorita del Islam? El Islam no ha parado, hermanos. Está avanzando, está avanzando, está avanzando. Sobre todo, ¿saben en qué parte está avanzando? En el sur de África. África es el continente que está debajo de Europa. Está aquí España, Portugal, y España hay un estrecho de Gibraltar, que es un pedacito, que ahí es donde todos los africanos y los que viven en África quieren mejor tipo de vida, y está pasando lo que México con Estados Unidos. Los mexicanos y los latinoamericanos se quieren ir a vivir a Estados Unidos y se van de indocumentados y algunos mueren en el intento. Bueno, lo mismo está pasando. Todo África y mayormente el norte de África quieren irse a Europa porque quieren buscar un mejor nivel de vida, pero muchos se tienen que ir hacia Europa y mueren en el intento. Una vez le narré que dentro de lo que hacen hay unas barcazas que llenan, pero así las atiborran de africanos, de marroquíes y de todos los que que viven en el África, y entonces los llevan y los trasladan por el estrecho de Gibraltar para llegar a Europa. Y cuenta la historia, lo escuché yo en un documental en la televisión, de una mujer que iba embarazada y dio a luz en el barco, en el Inter que va de África a Europa, da luz en el camino, y entonces llega la patrulla, llega una patrulla ahí para supervisar, y como los tapan y todo, entonces el piloto de la barcaza presumía, no, pues es un cargamento nada más. Y entonces ella les advirtió antes de que se acercara la patrulla, les dijo, no vayan a hacer ningún ruido porque nos descubren a todos y todos se van a la cárcel. Y entonces la mujer que había dado alumbramiento al niño, para no ser descubiertos, le tapa la boca y la nariz al bebé recién nacido. Y mientras la patrulla está revisando y todo, pues aparentemente todo está bien y se van. Cuando ya se va la patrulla, el bebé había muerto. Y hay veces que, por ejemplo, no pagan. Por ejemplo, un marroquí o un africano que quiere pasarse al lado de Europa, y si no pagan en el momento, o sea, ya están en la barcaza y el cobrador ahí, ¿cómo le llaman? ¿Pollero? ¿Cómo le llaman acá en México? El pollero. Dame dinero, dame dólares, o no sé qué moneda pidan. Y si no la dan, los avientan al agua. Y ahí se mueren. ¿Entiendes? Entonces son historias muy crudas, muy, muy feas, pero están buscando una mejor oportunidad de vida. Y entonces aquí vemos que
Me tocó, por ejemplo, una anécdota, cuando estuve en España, en Alicante. Alicante está al sur de España. La mayor población de los congregantes de la iglesia ahí del pastor Gustavo de Bernardis son africanos. O sea, tú los ves y pues haz de cuenta que has visto las caricaturas que tienen su huesito aquí y su lanza, uga, 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 ¿sí? Haz de cuenta que lo estás viendo pero con ropa, ¿sí? Y aman al Señor, hermanos. De veras, había una hermana de África y al final de toda la reunión siempre quería que platicara yo con ella. Oh, pastor, hable conmigo, ore conmigo, pastor. Yo tenía 3 niñas en África, las había dejado por venirse a conseguir mejor oportunidad de vida. Le digo, ¿y tus hijas dónde están? Están allá en el África, padeciendo con hambre. Un varón de Dios que era el que le asistía más al pastor Gustavo de Bernardis, un hombre como de 42 años. Me gustaba porque era fervoroso. Cuando yo decía algo, amén, pastor, amén, y se paraba y tomaba la palabra. Tienen hambre de la palabra, hermanos. O sea, aprecian cada palabra. Pastor, ¿en qué le ayudo? Y me cargaba mi mochila y me ayudaba y me llevaba y platicaba conmigo. Pastor, yo quiero también, y estaba con mucha hambre del Señor. Él falleció. Una vez el pastor Gustavo Bernardis le dio la palabra, le dio la oportunidad de que predicara en el púlpito un domingo. Se murió predicando la palabra. Le dio un infarto. 40 y tantos años. Tenía fuego en su corazón ese hombre. Me encontré también con uno que venía de Ucrania, un hombre alto, como mi sobrino, así alto, fornido, y no sabía hablar bien español, pero me entendía. ¿Cómo le hacía? Y me acuerdo que en una reunión que terminamos orando, oré por él y empezó a llorar como un niño ahí en el altar. Estaba tan necesitado. Entonces por eso les digo que ya no se vean como campo misionero. Cuando hace 60, 70 años que en México el evangelio no había entrado y que entró por la vida de muchos misioneros americanos que vinieron a México, dieron sus vidas, invirtieron sus vidas, dejaron sus propiedades, dejaron todo, dejaron sus familias para venir y sembrar sus vidas en Cristo Jesús para que se conociera el evangelio. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Cristo por hombres y mujeres que dieron su vida. Pero todavía queremos que sigan viniendo. Ay, que vengan los hermanitos de Estados Unidos. Ya no te veas como un campo misionero, vete como que tú tienes que salir a las naciones de la tierra para ir y predicar la palabra. Por eso les estoy tratando de enseñar todo esto del imán para que los ojos se les abran. Todo eso existe allá afuera. El cristianismo no nada más es la red. El cristianismo no nada más la reunión del domingo por la mañana. El cristianismo tiene que ver con más, hermanos. Y los avances que está teniendo en el Islam en varios países, en Francia, en Alemania, se han levantado. Fíjense, en lo que es Francia y Alemania se levantan mezquitas. Escúchame bien lo que te digo, una mezquita por cada semana. Mezquita, no un convertido al Islam. Una mezquita por semana en Alemania y en Francia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cuando menos que dijeras, cada domingo, pastor, está viniendo una alma al Señor nueva, porque la invité, porque la traje, porque estuve orando por ella, porque estuve ayunando por ella. Los musulmanes están trabajando, hermano. Los cristianos no muchas veces quieren trabajar. Evangelización, hospital, parques, testimonio personal. Invierte, cómprate chicks, hermano, y tráelos en tu bolsa, tráelos en tu mochila. Y cuando vayas en la ruta, en la cola de las tortillas, comparte personalmente de Cristo. Los musulmanes lo están haciendo. Están avanzando. En Occidente cada día ganan más adeptos. A finales del siglo XX en los Estados Unidos, la religión islámica se identifica como la religión que más rápido crece. De todas las religiones que hay en el mundo asentadas en Estados Unidos, los islámicos son los que más están avanzando. ¿Y saben a quién están ganando mucho? A la población afroamericana. Te vas a encontrar en Estados Unidos mucha gente afroamericana que es musulmana. Luis Farrakhan, escuchen este nombre, Luis Farrakhan.
encabeza una organización llamada la Nación de Islam. Hoy día este hombre tiene 82 años. Este hombre se ha promulgado como el Mesías. Él es islámico y proclama ser el Mesías. Y tiene una influencia muy importante en los Estados Unidos con el Islam. No saben cómo, a pesar de sus 82 años. Están avanzando los islámicos. Con respecto a la Guerra Santa, algunas facciones del islamismo lo han tomado como algo espiritual. Nos han dicho, sí, somos guerreros, vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios Alá para que se establezca el islamismo, pero una facción de los islámicos lo ha tomado real, como Mahoma se los enseñó. ¿Y saben quién es esa parte de esas facciones? El Estado ISIS. Ustedes vieron los videos que les puse semanas atrás. Son islámicos que dicen Mahoma, por eso les digo que están conformados por sunitas. Los sunitas son muy ortodoxos, son muy apegados a las enseñanzas de Mahoma. Mahoma nos enseñó que tienen que subyugarse y creer en el Islam, y si no crees en el Islam te matamos. Y no es un juego para ellos. Están convencidos. Están queriendo conquistar al mundo. Por eso justifican la matanza y el terrorismo que hacen cada uno de ellos y bombas. Porque si no te conviertes, nada más el viernes por la mañana, mientras escuchaba las noticias, 5 atentados terroristas en el mundo. Me parece que Francia, los otros países no me acuerdo, pero en Francia había habido atentados terroristas, 5. Nada más en lo que fue el viernes. Ahorita, miren, después de lo que pasó de esos, ¿cuántos egipcios coptos cristianos mataron? 21 decapitados, 23 decapitados. Inmediatamente quienes se pusieron primero las pilas fue Obama y fue el presidente de Francia y Merkel, la presidenta de Alemania. Pero tomaron represalia inmediatamente el grupo ISIS y empezaron a hacer ataques terroristas en diferentes partes del mundo. Y cuando empezó a pasar eso, entonces los mandatarios de estados de diferentes países se empezaron a rebelar. O sea, no todo mundo le quiere entrar. Pero les voy a decir una cosa, si el estado ISIS llega a Bagdad, que es donde está la fuente petrolera más importante, toda esa zona de los árabes tienen unas reservas de petróleo impresionantes. Si llega el grupo ISIS a Bagdad, ponen de rodillas a todo el mundo. Así se lo digo. O sea, la situación está grave. Pues esto no es domingo para entretenernos con una historia. Así es que si alguien está durmiéndose, dale un codazo, dile, despiértate tú que duermes. Despiértate. Amén. Póngase de pie, por favor. Se calcula que en México, les voy a dar cifras de México, se calcula que en México hay más de 20,000 islámicos. México. La primera mezquita que se abrió en México fue en el año de 1989, en Torreón, Coahuila. Y hoy día hay más o menos alrededor de unas 15 mezquitas en todo México. Y hay como 19 centros musulmanes que están disfrazados de asociaciones civiles, pero que lo que están tratando es de enseñar el Islam. ¿Saben cómo están atrayendo a la gente? Captando. Muy cerquita de la UNAM, en la Ciudad de México, abrieron un centro cultural islámico, así le pusieron, centro cultural islámico. Y entonces toda la muchachada de los estudiantes que van a la UNAM a estudiar, están en ese, que tienen comezón de oír, de que alguien les diga algo diferente, los captan enseñándoles el idioma árabe. Vente al curso de árabe, está padre, y mira, es gratis o pagas una cuota muy significante. ¿Sabes también cómo llegan? A través de las artes y de su cultura.
Por ejemplo, ahorita se ha difundido mucho la enseñanza de la danza árabe. Cuidado. Cuidado. O sea, no creas que nada más es así como que un baile así nada más. Más. Ellos tienen su estrategia de cómo jalar. Están atrayendo adeptos. Son estrategias del enemigo. ¿Ok? Entonces mucho cuidado. Ya pueden sentarse, por favor. En el 2003 se construyó la primera mezquita en el estado de Morelos. Aquí en Morelos hay una mezquita allá. Está en Tequesquitengo. En el 2003. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las doctrinas del Islam? Rápidamente le voy a dar las doctrinas básicas. Y con esto vamos a perfilarnos para terminar. Número 1, para ellos Dios es Alá. Número 2, Jesucristo lo reconocen y le llaman Isa. Ahora todos digan Isa. Eso significa Jesús en árabe, Isa. Y lo reconocen solamente como un profeta, pero no reconocen que sea hijo de Dios. Ellos dicen, sí, Jesús es profeta, pero no es hijo de Dios. Y cuando tú le dices que Jesús es hijo de Dios, se escandalizan porque ellos creen que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Pero la palabra, tú y yo la conocemos, que fue concebido Jesucristo en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Amén. Se enseña que Jesús no fue crucificado. El Islam enseña que Jesús no fue crucificado, que quien fue crucificado fue otro hombre, que se equivocaron y colgaron a otro. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ay, nos equivocamos, pues ya lo crucificamos a este. O sea, se me hace muy infantil esa versión, pero eso es lo que ellos creen. El Espíritu Santo creen que es una emanación de Dios. Es como que así como que salió algo de Dios, de Alá, y que eso que se mueve así es el Espíritu Santo. Dicen que es eso, pero que el Espíritu Santo no es una persona. Lo cual, si ustedes buscan Juan 14:16, por favor, Juan, Evangelio de Juan 14:16, verán qué es lo que dice la palabra respecto al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también ellos dicen que el Espíritu Santo, porque nosotros hemos leído una palabra que dice que cuando Jesús se iba a ir, estaba aquí en la tierra y dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar un consolador o otro consolador. Los islámicos dicen que ese otro consolador es Mahoma. ¿Están entendiendo? O sea, la Biblia enseña que ese otro consolador es el Espíritu Santo, pero el Corán les enseña que ese otro consolador es Mahoma. ¿Ya tienen Juan 14:16? Ok. Juan 14:16, fíjense lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Dónde está Mahoma? En la tumba. O sea, la promesa que Jesús les dio a sus discípulos de que les iba a dar otro consolador es para que estuviera con ellos para siempre. Porque una de las virtudes de Dios es que es un Dios eterno. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tiene las mismas virtudes que Dios Padre y que Jesucristo. Y el Espíritu Santo es eterno. Entonces, cuando Jesús habla de que estuviera con nosotros para siempre, es porque el Espíritu Santo es Dios mismo y no Mahoma. Mahoma ya ni existe, ya ni está. Ya vuelve Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti.
Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Weighmaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Estás viendo Justo en el Blanco. Busquen Juan 16, una página adelante, 16:8. Y dice ahí, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? ¿Y de qué? Dice que cuando el Espíritu venga, porque Jesús estaba en la tierra, dice, me voy a ir, muchachos, voy a morir, pero cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y Él, el Consolador, les va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. No dice que los iba a forzar a bola de pistolazos y de armas. Y si ellos dicen que el Consolador es Mahoma, pues convénceme, Mahoma, no me mates si no me convierto a tu fe. ¿O a ustedes les ha pasado que el Espíritu Santo los ha forzado? Si no reconoces a Jesús como Señor y Salvador, ahorita te corto la cabeza. Entonces son textos que te ayudan a defender tu fe y a defender tu doctrina, tus enseñanzas. No te va a pasar que, ¿y qué ustedes qué piden del Espíritu Santo? Pues la mera verdad no sé. Defiende tu fe con la palabra de Dios. Te doy 2 textos maravillosos para que tú puedas defender tu fe. Amén. Sobre la Trinidad, ¿qué piensan ellos? Ellos creen que los cristianos adoramos a 3 dioses, que adoramos a Jesús, que adoramos a Dios el Padre y que adoramos a María. O sea, los musulmanes piensan eso. Pero nosotros los que somos cristianos evangélicos, porque a los católicos los tienen segmentados como cristianos católicos, pero nosotros somos cristianos evangélicos. Entonces, como cristianos evangélicos, la Trinidad que adoramos es la que la Biblia habla. Vayan rápido a Génesis capítulo 1, versículo 26, el primer libro de la Biblia. Génesis 1, 26. Estamos perfilándonos para terminar. ¿Están aprendiendo algo hoy, hermanos? Dice ahí la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, la Biblia de tapa a tapa no vas a encontrar en ninguno de esos pasajes que habla sobre la Trinidad de Dios. Pero sí hay muchos pasajes que aluden a las 3 personas de Dios. No es que sean 3 dioses, es un solo Dios, pero manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y muchos pasajes en la Biblia aluden a esas 3 personas. Este pasaje que acabamos de leer alude que Dios no estaba solo cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Había una pluralidad, había otras personas ahí, y esas personas eran Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces la Trinidad que nosotros adoramos no es la que los islámicos piensan. La Trinidad que nosotros adoramos es a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hay razones para hacerlo, y no estamos adorando a 3 dioses. Cuando tú vas a Mateo 28, rápido vayan a Mateo 28, ustedes se van a dar cuenta cómo es otro pasaje que habla para las que recién se bautizaron. ¿Cuántas se bautizaron apenas? 3. 28, del 18. Cuando usted ahí me dice aleluya. Mateo 28, 18.
Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando Jesús. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad a la que nosotros adoramos. Amén. Ahí no está María. ¿O la ven a María? Respetamos a María, honramos a María, sí, porque fue el instrumento que Dios escogió para que Jesús viniera a la tierra, pero no la adoramos. Es un instrumento nada más. Cumplió su propósito en la tierra. Amén. No es la madre de Dios, fue la madre de Jesús hombre en la tierra. Dios no tiene madre, Dios es Dios. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, Dios es el hacedor de todo. Cuando visitó el ángel a María, dice que María estaba asustada porque por la noticia que le dio, dice, vas a concebir del Espíritu Santo a un hijo que se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros, que es Jesús. Y dice que estaba como turbada. Dijo, ay, ¿qué va a pasar? No tengas miedo. Si era la madre de Dios, ¿por qué tenía que tener miedo? ¿O han visto a Dios con miedo? ¿Algún relato de la historia de la Biblia que escuchen ustedes que Dios tuvo miedo? Entonces, si ella es la mamá, ¿cómo va a tener más miedo la mamá que el hijo? Y es que María no es la madre de Dios. María fue un instrumento que Dios usó para que Jesús viniera a la tierra. La respetamos, sí, así como hablamos bien de cualquiera de los siervos de Dios, como Moisés, como Abraham, como Ruth, como Noemí, como tantos hombres y mujeres de la Biblia, así podemos hablar también de María. Un día les voy a hablar de María. ¿Quieren que les hable de María un día? Para que si ustedes tienen amigos católicos, conocidos católicos, ustedes sepan hablarles de María, sin ofenderlos, sin lastimarlos, hablándoles la verdad. Amén. Respecto a los ángeles y otros espíritus, ¿qué piensan los islámicos? Los islámicos piensan que los ángeles interceden ante Dios por nosotros. Ellos piensan que son los ángeles. Ellos piensan que el arcángel Gabriel es el Espíritu Santo. Cuando se le apareció a Mahoma ahí en la Meca, o donde se le apareció en la cueva de la Meca, que tuvo las primeras revelaciones, ellos piensan que fue el Espíritu Santo el que se le apareció y que trajo revelaciones a Mahoma. Ellos piensan que hay unos seres espirituales que se llaman los jinns, que son genios. Por eso en las historias de árabes ustedes ven que el genio de la lámpara maravillosa, ¿se han escuchado esas historias? Aladino, ¿no? Y la lámpara maravillosa, y que le salía un genio, le frotaban y bueno, esos seres espirituales, los musulmanes creen en eso, creen en los jinns, que son genios, y ellos creen que hay genios buenos y genios malos. Cuidado con las caricaturas para los niños, mamás, porque en muchas de esas caricaturas está implícito la enseñanza y doctrina islámica. Cuidado. Ay, póngale un rato la tele, chamaquito, y póngale ahí, póngase a ver, ahorita regreso. Ajá, y te lo está doctrinando Satanás. Y cuando tú le dices, hijo, tú tienes que orar a Dios. Hijo, ¿tú voy a orar a Dios? Y Dios no existe. Yo tengo mi genio. Bueno, unos tienen más genio que otros, ¿no? ¿Me están entendiendo, hermanos? Y creen que hay un ser espiritual que se llama Shaitín, que es Satanás, es un espíritu malo. La Biblia, hermanos, presenta al ángel Gabriel como un ángel, pero no es el Espíritu Santo. El ángel Gabriel no es igual que Dios. En algunos pasajes de la Biblia vemos como las apariciones o teofanías, que así se les llama, de los ángeles. Algunas veces algunos de los siervos de Dios se postraban ante el ángel que llegaba a visitarlos, y los ángeles decían, no, levántate, solamente delante de Dios te vas a postrar. Entonces el ángel Gabriel no está a la altura del Espíritu Santo, no, eso no es real. Y el Espíritu Santo nunca va a dar un mensaje falso, hermano. Dice 2 de Corintios, busquen por favor 2 de los Corintios, por favor, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11.
versículo 14. Porque según dice la historia del Islam, que a Mahoma se le apareció el ángel Gabriel y que le dio un mensaje. Ya está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Está en el Nuevo Testamento. Está Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? O sea, esa aparición del ángel Gabriel, o del supuesto ángel Gabriel, que le dio revelaciones. Les voy a decir una cosa, el Islam está lleno de muchas contradicciones. El Corán, que es un libro sagrado, tiene un montón de contradicciones. Tiene porciones de la Biblia, sí, pero tiene muchas contradicciones. Ha sido cambiado cosas, han sido trastornadas cosas, y Dios nunca va a revelar algo a una sola. La revelación del Señor no es por una sola persona. Eso que le quede a usted muy claro como cristiano. O sea, si se me habló y me dijo que hay que hacer esto y el otro, tiene que venir una confirmación en otra persona, un sentir en la congregación o en la iglesia en general, la iglesia cristiana en el mundo. Pero si uno se levanta y yo soy el Mesías y yo soy el escogido de Dios y que a mí Dios me habla nada más, cuidado, porque puede ser un engaño de Satanás. O sea, tiene que venir por 2 o 3 personas. Por eso yo cuando le digo, vamos a un congreso a otra ciudad, usted ahí se da cuenta de lo que Dios nos está hablando a nosotros, nos lo confirma que le está hablando a otros pastores en otras ciudades, en otros países. A mí eso me da paz, porque digo, Señor, entonces es el mismo sentir. ¿Me está entendiendo? O sea, no nada más vamos a un congreso o a una actividad de otras congregaciones nada más por ir, porque también estamos viendo lo que Dios está hablando a otras hermanos, y eso nos da el balance, decir, Señor, vamos bien, estamos buscando de ti. Pero si yo, no, hermanos, de aquí no sale nadie, y yo nada más soy el único aquí que les va a hablar Dios a través de mi vida, y están empezando a andar mal. Por eso algunos cuando ustedes me dicen, pastor, ¿qué hago? Pues orar, para que sea Dios hablando. Amén. Entonces Mahoma dice que le habló el ángel Gabriel y que lo que le habló a él, a nadie más en el mundo se lo ha hablado. ¿Cómo? Por eso uno tiene que saber cuáles son las doctrinas que nosotros creemos y estudiamos. Los ángeles y otros espíritus, sí. Nosotros como cristianos creemos que los ángeles caídos son los demonios. Satanás es la cabeza de esos demonios. Pero creemos que existen los ángeles, que son santos ángeles de Dios. Sí creemos en eso. Y los ángeles y los demonios tienen rangos. Los demonios tienen rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, no creen que todos son del mismo nivel. Hay principados y potestades asentadas en ciudades, en países completos, en familias. Principados de pleitos, principados de pecado, de alcoholismo. Por eso usted ve que, pastor, pero ya llevamos la palabra y esa familia sigue con lo mismo, porque hay un principado ahí no es un demonio nada más, hay un principado arraigado, hay una potestad en esa casa sentada, y eso va a salir con mucha oración y mucho ruego y mucha oración en el espíritu. Pero si no oran, ¿cómo, hermanos? Amén. Yo estoy orando, Señor, prepara la iglesia, porque si Dios me permite hacer ese viaje, pues yo no voy solo, hermanos. Ustedes van conmigo. Bueno, no sé si van a ir conmigo en el avión, pero en oración tienen que ir conmigo, hermanos. Si ustedes no me respaldan, se quedan. Oye, que el pastor se fue a. Ah, sí. ¿Cuándo tú que ni me di cuenta? O sea, tienes que estar orando. Tienes que estarme respaldando en oración. Si llego a esos lugares, no creen que es así como que llegar así a cualquier lugar. Son ambientes pesados, donde hay mucha batalla espiritual, donde hay potestades, donde hay mucho mover satánico. Hay ataques, hay persecución. Entonces voy respaldado por una iglesia que ora,
Voy respaldado por una iglesia que ora. Amén. ¿Qué piensan ellos sobre la Biblia y la autoridad que tiene la Biblia? El Islam enseña que Dios dio 4 libros. Número 1, la ley, que es la Torah. 2, los salmos. La Torah se la dio a Moisés, los salmos se los dio a David. Y 3, el Evangelio, que se lo dio a Jesús. Y el 4, el Corán, que se lo dio a Mahoma. Pero que el Corán tiene más autoridad de todos los demás libros. Es lo que ellos dicen. Y nosotros creemos que la Biblia es la autoridad máxima de Dios, es la palabra de Dios, es fidedigna, no se equivoca. Todo lo que está aquí en este libro no se contradice, tiene su cumplimiento en su tiempo precioso de Dios. Amén. Y en el Corán hay muchas cosas que están erradas, hay muchas cosas que se contradicen. Algunas porciones dicen una cosa y otras dicen otra cosa. En fin. ¿Qué hay respecto a los decretos y la salvación? Ellos no creen en la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús da salvación. Ellos piensan que al final de nuestros días lo bueno y lo malo va a ser pesado, y que si pesa más lo bueno te vas a ir con Alá, y si pesa más lo malo te vas a ir al infierno. Y esas se llaman obras. Y dice la palabra que la salvación no viene por obras, sino por la fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Ok? ¿Qué hay sobre el juicio y la vida futura? Que vendrá un juicio, dicen los islámicos, habrá una resurrección, y que los musulmanes no van a ir al infierno y todos los demás del mundo sí se van a ir al infierno. Nosotros creemos que sí va a haber un juicio, que va a haber resurrección, y creemos que no nada más los cristianos, habrá cristianos que se van a ir al infierno. Yo pensé que yo me iba a ir. Bueno, si has cuidado tu salvación te vas a ir al cielo, pero si eres cristianoide o eres cadocho y no obedeces a Dios, pues yo no te aseguro que te vas a ir al cielo. O sea, la salvación se cuida con temor y temblor. Y también habrá muchos otros que estén en una iglesia católica o en otro país, que han creído en Jesucristo y se van a ir al cielo. Amén. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Su amor es muy amplio para todo aquel que se acerca y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón. El estar en una iglesia cristiana no te hace salvo. Lo que te hace salvo es vivir una vida, ¿verdad?, con temor en tu corazón. ¿Cómo hay que tratar a los musulmanes? ¿Cómo tratar a un musulmán? Según los que han estado trabajando de cerca con musulmanes, misioneros que han ido a las mismas tierras de ellos, siempre hay que mostrar amistad y no tratarlos como enemigos. Ahora, yo todo lo que te estoy diciendo ahora no es para que salgas de aquí, esos musulmanes, y van a ver ahora, y voy a orar y les caiga un rayo. ¿Entienden? O sea, no es para despertar en ti cualquier sentimiento de odio. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y tú tienes que amar a tu prójimo. ¿Cómo qué? Como a ti mismo. Entonces es para que tengas amor y compasión por los musulmanes, para que te muestres amigo de los musulmanes, para que no los veas como tus enemigos. Miren, a mí me pasó, no sé si sea musulmán o no, pero tiene cara de musulmán. En el lugar donde regularmente voy a hacer ejercicio, va un hombre que tiene así la barba así como árabe, y hasta usa un turbante. Y yo pensé que iba a sacar su flauta y iba a salir ahí una. Y ahí andaba haciendo ejercicio, pero como que había algo, ¿me entienden? Yo mejor me hago para acá. No sé, yo creo que era psicológico. Y entonces, una vez que fui a la cafetería, lo vi ahí con unas personas, y yo por adentro digo, ya los está llevando a su religión, y eso no puede ser. Yo tengo que predicar el evangelio de Jesús. Y entonces un día dije, voy a empezar a espiar, a ver qué tanto les dice. Y una vez que esas personas a las cuales él es su amistad, yo los conozco también, y estaban ahí en la cafetería, y yo me acerqué y dije, buenos días. Y me dijeron, buenos días. Mira, te presentamos a... ¿Y saben cómo se llama? Amor. Se llama el hombre. Le digo, ¿así te llamas Amor? Así, Amor, así es.
ok, amor, y bueno. Y entonces, está bien si te pongo algún seudónimo, algún nombre diferente. Bueno, y me dijeron ellos, los que yo conozco, me dice, siéntate. Y yo a propósito como que, pues dije sí, y me senté y empezamos a platicar los cuatro. Era un matrimonio y este hombre amor, yo, y empezamos a platicar. Miren, el hombre es un pan, es un dulce. Es bien buena onda. Y Víctor, ¿cómo estás? Y me saluda y todo. Y yo dije, y yo lo andaba juzgando previamente, antes de conocer. Entonces a veces pudiera ser que nos hagamos una idea errónea de las personas. Entonces dije, Dios me dio una lección con este hombre, ¿verdad? Entonces todo esto que te platico no es para que tengas un odio o un resentimiento hacia los musulmanes, sino que aprendas a amarlos como Cristo los ama. Estamos ayunando por 30 días y orando porque el amor de Cristo está para ellos y porque Dios quiere rescatar. Desengaño. Amén. Estás viendo Justo en el Blanco. Pues qué tal, qué les parece. ¿No es interesante mirar a través de la palabra cómo tanto Ismael como Isaac, descendientes de la simiente de Abraham, ¿verdad? Pues tienen la promesa de parte de Dios de ser bendecidos como personas y bendecidos como padres de naciones, porque Isaac como padre de los judíos e Ismael como padre del pueblo árabe, pues en los dos hay bendición, en los dos hay promesa, solo que lo que Dios está buscando es que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Y por eso tenemos que reconocer que la fuente primera, la fuente de la verdad, es las mismas Escrituras. Y nunca dejemos pasar por alto que el Padre, más allá de un Padre terrenal o de un Padre espiritual, el Padre eterno es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y Él mismo, a través del Evangelio de Juan, dice unas palabras para todos, tanto para judíos, para árabes, para musulmanes, para cristianos, para cualquier persona sobre la tierra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todas las naciones, Dios ama a todos los habitantes de la tierra, Él no hace acepción de personas. Y sigue diciendo en el Evangelio que ha dado a su Hijo unigénito. Dios se tuvo hijo a través de Jesús, a través del concebir en el vientre de María, esa mujer piadosa, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo fue que pudo quedar embarazada, ¿verdad? De Jesús. De ese Jesús que en parte fue hombre y en parte fue Dios. Y dice el Evangelio según San Juan, dice, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Basta con creer en este hecho, en el hecho de que Dios tiene un hijo y de que ese hijo ha sido enviado para que nosotros podamos tener vida eterna y salvación. Si lo hacemos, el Padre eterno, no un Padre terrenal, no un Padre espiritual, el Padre eterno nos asegura vida eterna. Y la vida eterna consiste en que conozcamos el corazón del mismo Padre. Dios el Padre está deseoso de que usted y yo conozcamos su corazón, de que tengamos intimidad con Él, que más que una religión y un ritual, nuestra relación con el Padre eterno sea eso, una relación de mucha intimidad, de mucha profundidad. Y una vez que experimentemos eso, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal vez han pasado por alto en nuestra vida. Así es que si usted en esta hora que nos escucha o nos ve, usted se siente impulsado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y usted dice, yo quiero recibir, yo quiero reconocer a Jesús en mi corazón, yo quiero tener esa relación profunda con el Padre Eterno, yo le invito a que repita estas palabras. Padre bendito, en esta hora reconozco que tú eres Dios, que me amas con amor eterno, tanto que enviaste a Jesús. Jesús, gracias porque tu sacrificio perfecto en esa cruz, tu sangre derramada, fue suficiente para que yo fuera limpiado y perdonado de todos mis pecados. Jesús, yo sé que tú abriste el camino para que yo tuviera comunión con mi Padre Celestial y te agradezco tanto. Hoy yo quiero reconocer en mi corazón que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor
y que es por causa de tu sacrificio que yo hoy puedo tener vida eterna. Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname por mi maldad, me arrepiento y te pido perdón. Y hoy te pido que vengas a mi corazón y que habites en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús, amén. Si usted pudo hacer esta oración, yo lo felicito porque fue la decisión para tomar a Jesús como Señor y Salvador. Y dice la palabra que todo lo viejo ya fue hecho, ya pasó y vienen cosas nuevas sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Así es que, bueno, le animo para que nos escriba, nos llame y nos haga saber de su decisión. Nos va a dar mucho gusto orar juntos con usted. Pues el tiempo se nos ha terminado. Nos vemos en la próxima emisión de Justo en el Blanco. Hasta entonces. Conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.